Continuamos dentro de navegación, nos vamos a navegación astronómica, y después nos quedará para la semana que viene navegación electrónica, equipamiento. Bien. Vamos a hablar de la famosa navegación astronómica. Vimos navegación por estima, digamos, todos los métodos de navegación y de estima de la posición a vista de costa, fuera de la vista de costa. La idea ahora es empezar a ver cómo posicionarse, o por lo menos tener una noción, ¿sí? Esto no está dentro del programa de patrón, digamos, lo damos nosotros porque nos gusta darlo, y creemos que al fin del día, para un patrón que se va a largar a navegar y en algún momento puede hacerse de un sextante, este conocimiento básico le va a servir como para poder, por lo menos, resolver la posición al mediodía, lo mínimo y necesario como para poder usar el sextante. La navegación astronómica, podemos decir que es la ciencia y el arte, son dos cosas, ¿sí? Por un lado es ciencia, porque tiene bastante de matemáticas y de astronomía, ¿sí? Y el arte, porque la verdad todavía se la considera como un arte de posicionarse a partir de las alturas que pueden medirse a los astros, Sol, Luna, planetas, estrellas, a partir de mi horizonte, ¿sí? Dependiendo de dónde yo estoy, a partir de ese horizonte, puedo tomar alturas a un determinado astro, y a partir de esa altura que yo mido contra mi horizonte, determinar mi latitud y determinar mi longitud, ¿sí? La latitud siempre fue relativamente fácil hacerlo, a pesar de que es la parte más difícil. La longitud era más complicado. Si tienen tiempo y algún momento ganas para verlo, hay una película que creo que está en YouTube, hay un libro en realidad que se llama Latitud, justamente de una escritora que se llama Dava, D-A, B corta A, Sobel, S-O-B larga E-L, que se llama Latitud, ¿sí? Y cuenta la historia de cómo se encontró un método para lograr medir la longitud con precisión, ¿sí? Había infinidad de métodos hasta que esta persona, un tal Harrison, un carpintero, fabricó, creó un reloj que podía, estamos hablando de mediados del 1700, segunda mitad del 1700, encontró un método como para poder medir la longitud a partir de un reloj estable, un reloj que podía viajar adentro de un barco sin perder su precisión. Hasta ese momento todos los relojes eran de péndulo, con lo cual llevar un reloj de péndulo arriba de un barco era un problema, porque el péndulo se desbalanceaba y se iba para todos lados. Y Don Harrison lo que hizo fue inventar un reloj que en vez de péndulos trabajaba con resortes, con lo cual se bancaba trabajar arriba de un barco. El primer reloj que hizo era un carpintero, ¿sí? No era relojero, pero le gustaba la relojería, y él construía relojes para iglesias, que él hacía las cúpulas de madera. Y a partir de ahí se metió en el problema de resolver la longitud, ¿sí? Y encontró eso. No sé si acá tenemos alguna historia de cómo, después creo que al final hay algo. Bien, introducción al método de la navegación astronómica. Uno de los métodos más simples y el que vamos a ver es el de determinar la longitud y la latitud a partir de la altura meridiana del Sol. ¿Qué significa la altura meridiana del Sol? Esto, es decir, en algún momento, lo voy a iniciar de vuelta, en algún momento, voy a poner mi puntero rojo acá, siempre por mi vertical, digamos, por sobre mi cabeza, cruza el meridiano del lugar, es decir, mi meridiano, es decir, el meridiano que pasa sobre mi cabeza, ¿ok? En el momento que el Sol corta ese meridiano, es decir, el Sol que salió por el este y empezó a caminar por el cielo, corta mi meridiano, en ese momento el Sol ha logrado pasar por su punto de culminación sobre mi cabeza, ha logrado sobre mi meridiano el punto más alto de culminación, ¿ok? A partir de ese momento el Sol va a continuar bajando hacia el oeste, ¿está? En ese momento, donde el Sol cruza mi meridiano, es donde hablamos de la meridiana del Sol, es decir, el meridiano, mi meridiano cruzado por el Sol.
Y cuando hablamos de la altura meridiana del Sol, estamos hablando de la altura angular, que es lo que va a medir el sextante, entre el horizonte, ¿sí?, y la altura a la que está el Sol. Es decir, acá arriba del barco va a haber un navegante con un sextante que va a estar midiendo este ángulo, ¿sí? El ángulo en el que está la altura que tiene el Sol, la altura angular que tiene el Sol con respecto al horizonte que ese navegante está viendo. Con ese ángulo solo y la hora exacta, hora, minuto y segundo, en la que tomé esa altura, con esos dos datos puedo determinar la latitud y la longitud. Con la altura voy a determinar la latitud. Y con la hora voy a determinar la longitud. ¿Está? Con lo cual tengo que ser lo más preciso posible en esos dos datos, en tomar bien la altura y tomar bien la hora. ¿Ok? Seguimos adelante. Tengo acá una alarma. Bien. ¿Qué herramientas vamos a usar para esto? Dos cosas. Por un lado, el sextante, ¿sí? Ya lo vimos la vez pasada. Es básicamente un instrumento que se utiliza para medir ángulos. En este caso van a ser ángulos verticales, es decir, del horizonte al astro, es decir, al Sol, la Luna, el planeta que sea o la estrella que sea, pero también lo puedo utilizar para medir ángulos horizontales, por lo menos para tomar la distancia angular entre dos puntos notables de la costa, un faro y otro faro, un faro y una boya, es decir, como para poder ver dónde estoy. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer al trabajar con un sextante es verificar que esté alineado, digamos, verificar que después del tiempo de guardado en su caja haya mantenido el paralelismo entre este espejo y este espejo, es decir, el espejo de horizonte y el espejo de alturas, este otro, ¿está? Una vez verificado eso, que es un trabajo, digamos, de alineamiento de estos espejos, que es lo que vimos la vez pasada, anoto el error instrumental del sextante. Ese error es, en general, siempre el mismo, no cambia, salvo que el sextante se golpee o se dañe de alguna forma, siempre va a tener un error instrumental, que puede ser 0, menos una décima, menos 2 décimas de grado, de minuto de arco, perdón, o más, de decir, para el lado positivo. ¿Sí? Ese error es estable, digamos, no varía por el uso del sextante, siempre se va a mantener. ¿Ok? Pero este dato es un dato constante que yo necesito después para hacer los cálculos de altura. Y el otro instrumento, por llamarlo de alguna forma, o la otra herramienta que voy a utilizar es el almanaque náutico. Ahí yo les pasé el almanaque náutico de este año, publicado digitalmente por el Servicio de Hidrografía Naval. Lo vamos a usar dentro de un ratito para encontrar, digamos, jugar con el almanaque como para ver cómo encuentro los datos que necesito para trabajar para determinar la latitud y la longitud. El almanaque náutico es una publicación enorme, ¿sí? 300 y pico de páginas, que compila lo que se llama tablas de efemérides, ¿sí? Las tablas de efemérides son las tablas que contienen los datos de posición en Greenwich, digamos, tomando como base el meridiano de Greenwich, del Sol, de la Luna, de los planetas más importantes, los visibles, y de aproximadamente unas 54 estrellas, ¿sí?, que puedo ver en mi horizonte visible. ¿Está? Estrellas de primera y segunda magnitud. Cuando hablamos de magnitud hablamos del brillo de la estrella, es decir, cuán visible es en la noche, digamos, no en la noche, sino en el crepúsculo, que es cuando lo voy a medir. ¿Sí? Importante, el contenido de los almanaques náuticos es siempre el mismo, independientemente del organismo que lo publique y del país en el que se publique. A lo sumo va a cambiar el lenguaje en el que está escrita la introducción y quizás alguna abreviatura, pero los datos del almanaque son siempre los mismos, sea un almanaque español, argentino, inglés, norteamericano o chino. Son exactamente los mismos datos. ¿Sí? Y lamentablemente tienen validez para el año de su publicación, con lo cual me sirven para un año. Al año siguiente ya no me sirve más, tengo que cambiar por el almanaque del año, del siguiente año, del año que corresponda. Esto es una hoja típica, ¿sí?, o más o menos típica, de un almanaque náutico. ¿Está? Lo voy a ampliar un poquito. Acá tenemos varios datos. Por un lado tengo los datos del Sol, ¿sí?, la fecha
para la que corresponde. Si cada hoja del almanaque náutico corresponde a un día del año, ¿sí? Puedo tener más de una hoja para cada día del año, donde en una hoja tengo los datos del Sol, en otro los datos de la Luna, en otro los datos de los planetas, pero siempre voy a tener para un mismo astro por lo menos una hoja, ¿ok? En este caso tengo los datos del Sol, ahora vamos a ver qué son estas columnas, ¿sí? Luego tengo la fecha de esa hoja en particular, o sea que corresponde a estos datos. En algún lado me va a dar este dato, que es el PMG, ¿sí? El paso del Sol por el meridiano de Greenwich. Acá me está diciendo que el Sol pasó por el meridiano, o pasa por el meridiano de Greenwich el 29 de octubre, esto del año 2020, del año pasado. Pasó por, o va a pasar por el meridiano de octubre, el meridiano de Greenwich, a las 11 horas 43 minutos 41 segundos, tiempo universal corregido, ¿sí? Ahora bien, acá una pregunta. Se supone que si el meridiano de Greenwich es el meridiano cero, ¿sí? A las 12 del mediodía, el Sol debería estar justo arriba de ese meridiano, ¿sí? El problema está en que el día civil, que es el día de 24 horas, no se corresponde con el día siderio, que dura 23 horas, bla, 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 un poquito menos. Ese arrastre de ese error es el que provoca esta demora o adelanto, ¿sí?, de paso del Sol por el meridiano de Greenwich. ¿Está? Esta hora me va a servir, ¿para qué? Para calcular mi longitud, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Después tengo aquí para los datos en Greenwich para el punto de Aries, ¿sí? Aries o punto de Aries es una especie de estrella virtual, una estrella que no existe, a partir de la cual se mide la posición de las otras 54 estrellas, ¿sí? Para no tener acá que agregar 54 columnas en el almanaque náutico, se genera un punto virtual, que es el punto de Aries, y a partir de ahí se refieren las demás estrellas a ese punto de Aries. Y acá tengo la lista de estrellas, ¿sí? Son todas estas. En teoría acá hay 54, y después se destaca Polaris, porque es la estrella que está justo por arriba del polo norte, ¿sí? En realidad casi arriba, ¿ok? Fíjense la declinación, 89 grados, 21 minutos. Esta columna que está acá es la declinación, ahora vamos a ver qué es. Esto es el ángulo que esa estrella, o el Sol o la Luna, tiene respecto del ecuador, ¿sí? El ecuador es latitud 0, ¿sí? Si me voy hacia el polo norte, cuando llego al polo norte estoy en latitud 90, es decir, que lo que esté justo arriba del polo norte, en la vertical del polo norte, estaría en una declinación de 90 grados, ¿sí? Fíjense, la estrella Polaris ese día está en 89,21, casi por un poquito más de medio grado, justo arriba del polo norte, y se mantiene más o menos en esa posición, ¿ok? Y esto para las demás, ¿está? Para los que hicieron el curso de piloto alguna vez, cada curso de pilotos tiene el nombre de una estrella, ¿sí? El mío, que éramos la promoción 54, la última es la promoción Vega. Ya después vuelven a iniciar otra vez. Bien, a estas coordenadas... Fue COVID. ¿A dónde está COVID ahí? No, esa quedó afuera. Además de estos datos, tiene otra serie de tablas, una veintena de otras tablas que se llaman tablas rápidas, que sirven para resolver otras cosas, otros cálculos asociados al trabajo de definición de la latitud y la longitud. Para no tener que estar haciendo cuentas, prácticamente todos los trabajos de cálculo están resueltos mediante tablas, con lo cual se puede resolver toda la posición astronómica sin prácticamente necesitar una calculadora, con solo sumar y restar, y apenas dividir algunas cosas sería suficiente, ¿sí? Y además, bueno, tiene también los horarios de salida y puesta del sol, ¿sí? Lo que llaman los crepúsculos, las franjas de crepúsculos náuticos, ¿está? ¿Por qué? ¿Qué son los crepúsculos náuticos? Al Sol le voy a medir las alturas mientras el Sol esté visible, es decir, mientras no esté nublado y sea de día, yo tengo el Sol en algún lugar del cielo, le puedo medir la altura. A la Luna también se la puedo medir de día o de noche, dependiendo de dónde esté la Luna visible en cada momento. ¿Está? Las estrellas, como la magnitud que tienen es tremendamente más débil que la del Sol y la Luna, las puedo ver y les puedo medir la altura solo en un momento, es decir, les puedo medir la altura mientras la estrella está
brillando y tengo un horizonte visible, ¿sí? Ese horizonte visible, ese momento, que se llama momento propicio, ¿sí? Es justo en el amanecer, en el crepúsculo del amanecer y el crepúsculo del atardecer. En el crepúsculo del amanecer, cuando el sol empieza a salir por el este, ¿sí? En el oeste todavía tengo estrellas visibles en el horizonte y empiezo a ver la línea del horizonte, ¿está? Entonces me puedo poner mirando al oeste y todavía tomarle la altura a alguna de esas estrellas, ¿ok? Y lo mismo me va a pasar al atardecer, en el crepúsculo del atardecer. Cuando el sol se empieza a poner en el oeste, del lado del este, empiezan a aparecer las primeras estrellas, porque ahí ya está el crepúsculo, ya está oscureciendo, y todavía veo el horizonte, ¿sí? Entonces, no tengo más de 15 minutos para tomar eso, es decir, hasta que el horizonte se pierde en la negrura de la noche, estoy en medio del mar, no tengo luces, ¿está? Entonces, ese momento propicio, ese instante propicio son unos 15 minutos entre que empiezan a aparecer las primeras estrellas y desaparece el horizonte. En esos 15 minutos, en el amanecer y en el atardecer, es donde tengo que resolver la toma de alturas de las 3, 4, 5, 7 estrellas que voy a tomar para armar mi posición. Técnicamente con 3 estrellas, tomándole la altura a 3 estrellas, sería suficiente porque esas 3 estrellas es como tomarle una marcación a un faro, digamos, ¿sí? A un faro en su altura. Me van a determinar 3 líneas de posición y esas 3 líneas de posición me van a determinar un triángulo de posición, ¿sí? Con 5 voy a tener 5 marcaciones, con 7 mucho más, ¿está? Lo mejor es tomarle a más de 3 para descartar las que tomé mal, digamos, las que funcionaron mal la altura, el barco se movió, no llegué a tomar, tomé mal la hora, entonces tomo la mayor cantidad que pueda y me quedo con las 3 o 4 mejores, ¿ok? Cuando se habla de posicionamiento por estima, hablamos del triángulo de posición, acá hablamos del triángulo en altura, ¿sí? Es el triángulo que forman las estrellas en la esfera celeste. La marcación de esas estrellas en la esfera celeste. Bien. A estas coordenadas, digamos, las coordenadas que trabajamos para definir la posición, se las llaman coordenadas ecuatoriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque están referidas a la proyección del ecuador terrestre en la esfera celeste. Es decir, el plano del ecuador se propaga a la esfera terrestre. Y lo mismo pasa con el plano del meridiano del lugar o el meridiano de Greenwich. ¿Está? Y esto van a definir dos coordenadas. ¿Está? Una coordenada sobre el plano del ecuador y otra coordenada sobre el plano del meridiano, del lugar o meridiano de Greenwich. ¿Ok? Ambas coordenadas pueden tomar, digamos, se llaman las coordenadas de este plano, del plano del ecuador, se llaman coordenadas ecuatoriales o coordenadas horarias, ¿sí? Porque pueden ser medidas tanto en grados y minutos y segundos, entre, digamos, en grados hexadesimales, o las puedo medir en su relación con los usos horarios, ¿está? Yo sé que el Ecuador se divide en 360 grados, cada grado en 60 minutos, y cada minuto en 60 segundos, ¿ok? Y a su vez sé que sobre este plano yo tengo 24 usos horarios, ¿ok? Con lo cual puedo plantear una relación entre el uso horario y la cantidad de grados que tengo. Es decir, si tengo 360 grados y 24 usos horarios, cada uso horario es igual a un arco de 15 grados, ¿sí? 24 por 15 me va a dar 360, ¿ok? Es decir, que si el Sol estaba acá y se corrió para el oeste una hora, ¿sí? Se corrió 15 grados, ¿ok? Se corrió 2 horas, 30 grados, 3 horas, 45 grados, y así sucesivamente. Con esa idea en la cabeza es que puedo determinar mi longitud, ¿ok? Si yo sé que el Sol pasó por el meridiano de Greenwich, digamos, sin error, a las 12 del mediodía, cuando cruzó justo el meridiano de Greenwich a las 12 del mediodía, ¿sí? Cuando sean mis 12 horas, va a cruzar por arriba de mi cabeza. Lo que necesito es averiguar es qué diferencia de tiempo tengo entre el momento que el Sol pasó por arriba de mi cabeza con respecto a la hora a las 12 del mediodía de Greenwich. Y como sé que una hora son 15 grados, yo puedo asumir, si una hora son 15 grados, la diferencia horaria que tengo son tantos grados que va a ser la longitud que tengo en mi posición. ¿Ok?
Es una regla de 3 simple, así de simple. Lo que hay que hacer es trabajar un poquito más. No es tan fácil como parece. ¿Sí? ¿Cómo lo abreviamos? Al ángulo horario en Greenwich se lo abrevia como AHG y al ángulo horario local como AHL. ¿Sí? Si voy acá al dato. Bien, esto lo vamos a ver ahora. Si yo voy acá al meridiano, digamos al almanaque náutico, lo que me está mostrando en esta columna, ¿sí?, es el ángulo horario del Sol en Greenwich para cada hora del día. Acá tengo 24 horas, ¿sí? Va desde las 0 hasta las 24. Acá me está diciendo que el Sol a las 12 del mediodía tenía un ángulo horario en Greenwich de 4 grados y 48 minutos. Significa que estaba corrido, ¿sí?, hacia este lado, ¿está?, hacia el oeste, 4 grados 48 minutos. ¿Está? Es decir, que el mediodía en Greenwich no fue efectivamente a las 12 del mediodía, sino que fue un poquito después. ¿Está? Es decir, esos 4 grados 48 minutos equivalen a 16 minutos 19.2 segundos. Es decir, que el mediodía, regla de 3 simple, ¿eh? Es decir, si 60 minutos son 15 grados, si 15 grados son 60 minutos de hora, ¿sí?, 4,4 grados, 4.8 minutos de arco, ¿cuántos minutos horarios son? Y corresponde a 16 minutos 19.2 segundos. Con lo cual el mediodía en Greenwich en realidad fue a la hora que corresponda, serían las 12 y 16 minutos. ¿Ok? Me fui al demonio, vuelvo a donde estaba. Estábamos aquí. Bien. Esto es el ángulo horario del Sol, ¿sí? Es decir, lo que me está dando esta columna es el ángulo horario que tiene el Sol a cada hora del día en Greenwich. ¿Ok? Siguiente dato es la declinación del Sol. La declinación está en esta columna de la derecha. Esta de acá. ¿Sí? Y lo que me dice es cuál es la altura angular, ¿está?, que tiene el Sol respecto del plano de Ecuador, la altura o distancia angular que tiene el Sol respecto del plano de Ecuador para ese día, que en este caso era el 29 de octubre del 2020, para cada hora del día. ¿Sí? Octubre del 2020 estaría el Sol, digamos, estamos en plena primavera en el hemisferio sur. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y el equinoccio, perdón, el solsticio, el equinoccio lo tuvimos cuando el Sol cruzó el plano del Ecuador y está moviéndose hacia el solsticio de verano, es decir, hacia el 21 de diciembre, que va a alcanzar su máxima altura en declinación hacia el sur, y a partir del 21 de diciembre el Sol va a volver, cruzará el plano del Ecuador en el equinoccio de marzo, el 21 de marzo, y continuará subiendo hasta el solsticio de invierno o verano en el hemisferio norte, 21 de junio, donde empezará otra vez a bajar. ¿Ok? Entonces, ¿es lógico que el Sol esté debajo, es decir, al sur del plano de Ecuador en octubre del 2020? Sí, porque está yendo hacia el solsticio de verano nuestro. ¿Ok? Y acá me está marcando que está debajo del plano del Ecuador porque la declinación se mide en grados y minutos, tomando valores negativos, menos 13,41,6, lo amplío un poco, ¿sí? Menos 13 grados, circulito acá, guioncito acá, ¿sí? Apóstrofe aquí. Grados, minutos, ¿ok? Me está diciendo que está a menos 13 grados, 41.6 minutos sur, ¿ok? Entonces, quiere decir que a las 12 del mediodía el Sol estaba corrido en su ángulo horario 4 grados 4.8 minutos, ¿sí? Y en su declinación, movido hacia el sur, menos 13 grados 41.6 minutos. ¿Ok? Es decir, ahí tengo, yo sé, a la hora que le estoy tomando la altura al Sol, efectivamente dónde está con respecto a la Tierra.
¿ok? Sé en qué eje de la Tierra, en qué punto está en la vertical de la Tierra. ¿Está? La declinación la van a ver abreviada en los ejercicios y en toda documentación con la letra delta minúscula. ¿Está? Bien. Cada página, lo que dijimos antes, del almanaque náutico corresponde a una hora a un día del año. ¿Está? Si tienen ahí el almanaque náutico, yo voy a abrir el mío. En vez de trabajar con este que es del 2020, trabajemos con el del 2021. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Aquí lo tengo. Esto es el almanaque del 2021 y estoy para, hoy es 16, hoy es 16, ¿no? Sí. 16 de septiembre del 2021 lo van a encontrar, si ustedes tienen ganas de abrir el de ustedes, en la página 183. ¿Ok? Y acá me está dando datos para el día 16, 17 y 18. Esta primera parte de acá arriba es para el día 16, esta, la que está acá en el medio, no me deja marcarla, es para el día 17, ¿ok? Y la que está acá abajo es para el día 18. En la siguiente página me agrega lo mismo para la luna, para los mismos 3 días, y en la siguiente ya empieza con los datos para el siguiente día. ¿Ok? Y en la anterior deberían estar... No, está bien. Aquí estamos. ¿Ok? Entonces, para hoy, 16 de septiembre, voy a trabajar con estos datos. Amplío un poco. ¿Está? Arrancamos las 7 de la tarde. ¿Sí? Yo quiero averiguar para las 19 horas cuál era el ángulo horario del Sol. ¿Sí? 19 horas, el ángulo horario del Sol es 106 grados, 20 minutos. ¿Ok? Esto es en Greenwich. ¿Sí? Nosotros estamos en uso horario -3. Con lo cual, para nosotros, no va a ser esta hora, sino que son 3 horas menos. ¿Ok? 19 menos 3, 16. Con lo cual, a mí el dato que me interesa, es decir, en Greenwich el sol está corrido 106 grados 20 minutos. ¿Sí? Para nosotros, a las 16, perdón, esto sería a las 19, ¿está? Para nosotros sería este horario, sería el de las 16, y va a estar 61 grados 19.4 minutos de nuestra posición. ¿Sí? Perdón, Jorge. Sí, señor. No es que para nosotros son las 16, pero en Greenwich son las 19 con 106 grados, o yo estoy mezclando. Claro, es decir, si vos le tomás el ángulo horario, es decir, cuánto se ha desplazado el Sol desde el meridiano de Greenwich hacia el oeste, ¿sí? Medido desde Greenwich, el Sol se movió 106 grados. ¿Está? Es decir, estaría sobre el meridiano 106.20. ¿Ok? Como nosotros estamos en el uso horario -3, ¿sí? No quiero hablar todavía de longitud. Calculemos que si cada uso horario son 15 grados, es como que estamos en el uso horario 45. ¿Está? Con lo cual, para las 16 horas, estaría en este ángulo horario. ¿Está? La diferencia entre donde está el Sol y nosotros son 61 grados, y la diferencia donde está el Sol y un británico abajo del meridiano de Greenwich son 106 grados. ¿Sí? Si a 61 le suman 45 grados, ¿sí? Van a ver que va a dar 106 por ahí, muy cerca. ¿Está? Es la diferencia de los 15 grados por cada uso horario. ¿Lo ven? Sí, lo veo, pero me estoy confundiendo. Vuelvo para atrás. Espérate, salgo de acá. Y vuelvo a esta. Para ir acá. A esta de acá. O sea, en definitiva, una es la hora local, la nuestra, la que estamos tomando acá,
Claro, Eh, en realidad yo tengo que trabajar de dos formas. O trabajo llevando mi hora a la de Greenwich, es decir, corrigiendo la hora local a la de Greenwich, o corrijo los datos del almanaque náutico a mi hora local. Cualquiera de las dos opciones está bien, ¿sí? Pero tengo que pero tener digo, la posición uno la está sacando in situ, correcto. digamos. ¿Sí? La medición la estoy haciendo in situ, o sea, la voy a estar haciendo con ese mismo uso horario porque voy a estar parado sobre ese plano. ¿Está bien lo Exacto. que digo? Sí. Te lo Entonces, ¿cuál muestro es la así. finalidad de hacer la corrección? Ahora vamos a ir ahí. Te lo muestro así. En Greenwich, a las 12 del mediodía, está el ángulo horario es de 4 grados 48 minutos. ¿Sí? ¿Ok? Es Sí, decir, sí, acá. Para nosotros, que estaríamos, sería las 9 de la mañana nuestras, ¿ok? Acá, estaría en 319,47. Nosotros estamos como 45 grados acá, con lo cual tenemos el sol 319 grados para el otro lado. de acuerdo. ¿Lo ves? Eso es lo que me está marcando acá. ¿Está? Este es el dato del ángulo horario. ¿Sí? Me está diciendo cuál es la distancia angular desde mi posición a donde está el sol. ¿Sí? Yo podría tomarle de acá a las 12 del mediodía, para nosotros van a ser las 9 de la mañana, el sol va a estar, no va a estar arriba de nuestra cabeza, sino que va a estar todavía 3 horas caído, digamos, desde nuestra vertical, ¿sí? Con lo cual yo sé que el sol no lo tengo arriba de mi cabeza, sino que lo tengo, es decir, no lo tengo cruzando, no quiero decir arriba de mi cabeza, cruzando mi meridiano, sino que está todavía caído 45 grados. Con lo cual, en la distancia que tengo, cuando tenga que hacer los cálculos, voy a tener que tomar este dato, ¿sí? El de las 9 de la mañana y no el de las 12. ¿Está? Me parece que sí, que lo entendí, porque es la medición, en realidad. No le estoy midiendo al cenit, digamos, a la altura máxima, Claro, sino que lo exacto. estoy mirando en el horizonte con esa diferencia de esa. Sobre tu meridiano. Ok, ahí está. Bien. Vuelvo a donde... Ah, bien, acá. Bueno, esto es simplemente para obtener lo mismo que decíamos antes, digamos, en vez de trabajar con este almanaque, trabajar con el nuestro para buscar para el día 16, ¿sí? Los datos del sol para nuestras 19 horas, que serían las 16, es decir, voy a tener este ángulo horario y esta declinación. Ojo con las declinaciones, porque acá tengo que sumarle este más 2, ¿sí? ¿Ok? Que no es decir, no se olviden de cuando tomen este dato, que este más 2 solo lo ponen para las horas, cada 6 horas, es decir, para las 12, para las 18 y no lo repiten. Con lo cual, para las 16 nuestras sería más 2 y 20, es decir, más 2 grados, 22 minutos 8. ¿Ok? Y así sucesivamente. Para el 17 lo siguiente, está. ¿Está? Esta es la versión, lo que dice acá en violeta, que es la versión digital del almanaque náutico. ¿Ok? O sea, para cada hora indicada, para más 6, más 12, más 18, ahí se suman los más 2, si no, no. No, no, lo tenés que sumar siempre. Eso es lo que quiero que no se olviden. Pues los almanaques náuticos, por alguna razón, solo lo ponen cada 6 horas. ¿Sí? Ah, se suma siempre. Está indicado Pero solo cada 6 siempre horas, pero se suma siempre. Ah, claro, siempre tenés que considerar que este 13 se repite acá abajo. ¿Sí? ok, gracias. Bien. Bueno, supongamos este caso, obtener el ángulo horario en Greenwich y la declinación del Sol para las 12:47 horas del 29 de octubre del 2020. ¿Ok? Primero, lo que voy a hacer es traer los datos del almanaque náutico. ¿Sí? En este caso voy a trabajar con este, porque el ejemplo lo tengo armado sobre este. Voy a poner mi puntero rojo, así lo ven todos. Bien. Dado que en este caso, digamos, lo que traemos es, como en este caso no tenemos una hora exacta, ¿sí? Estoy pidiendo para las 12:47, ¿está? Idealmente hubiera sido mejor trabajar con las 12 o las 13 horas, es decir, no tengo una hora exacta, voy a tener que interpolar entre los valores que el almanaque náutico me dice para las 12 y para las 13. Copio los datos, para las 12 horas tengo un ángulo horario de 4 grados, 4,8 minutos, declinación de menos 13,41,6, y para las 13 horas de 19 grados, 4,8 minutos.
Fíjense qué diferencia hay acá, entre 4 y 19. ¿Cuántos grados hay? 15 grados. 15, este que está acá. ¿Sí? Es decir, hay un uso horario. Acá tengo un uso horario de diferencia, una hora, ¿sí? Y para una hora corresponden 15 grados. Ojo, esto no es exactamente así. Hay veces que puede ser 15 grados, 0,1 minuto de arco, ¿sí? Depende del momento del año, pero la diferencia, digamos, el delta, la diferencia de la amplitud del ángulo horario va a ser 15 grados, ¿ok? Y para Más o la menos 5 grados cada 20 minutos. 15, sí, ponele, sí, tal cual, exacto. 5 grados cada 20 minutos. Ok, sirve también como referencia, ¿no? También, por Para no supuesto. hacer un ajuste fino. Sí. Bueno, esto es la interpolación, para llegar a cuál es el valor que corresponde para las 12:47 de ángulo horario y de declinación. Me va a resultar que el ángulo horario para las 12:47 es 15 grados 49,8 minutos y la declinación va a ser menos 13, 42,2. ¿Ok? Con lo cual tengo el dato para las 12:47 que estaría acá en el medio. ¿Está? Eso es porque quise para esta hora. Si hubiera aguantado 13 minutos más, hubiera ido directamente con estos datos, con los datos de las 13 horas, y me olvido de hacer este trabajo. Son 13 minutos más, ¿sí? Bien. Ese es simplemente para que tengan claro cómo tomar esos valores. El observador. Ahora veamos qué parámetros juegan a partir de la posición del observador y qué relaciones tenemos entre el observador y la latitud, digamos, cómo está vinculado todo eso, ¿sí? Por lo pronto, vamos a trabajar con 3 parámetros. Uno es el cenit, otro el horizonte y otro el meridiano del observador. El cenit es una línea virtual, una vertical, que pasa por digamos, que cruza con el observador parado sobre la superficie de la Tierra. Es la proyección vertical de la posición digamos, la vertical del observador hacia la esfera celeste. ¿Ok? Y a su vez, la inversa, creo que está escrito acá, ¿sí? Esto sería, si esta es la Tierra, tengo a esta señora parada aquí, ¿sí? La proyección vertical de su posición es el cenit. Y del otro lado, para el otro lado, se llama nadir, ¿sí? Acá tiene una palabra más para el Scrabble, ¿ok? Cenit es la Anotada. vertical de mi posición, ¿sí? Y el nadir la inversa, ¿está? Ahora vean esto. Este ángulo que está acá es la latitud, ¿sí? Con lo cual, el cenit es básicamente la proyección de la latitud, del ángulo de la latitud. ¿Ok? Con lo cual ahí ya tengo una coincidencia. Yo sé que donde yo estoy parado, si me paro bien paradito, derechito, lo que estoy haciendo es proyectando la latitud. Lo que me falta es saber cuánto mide ese ángulo, ¿sí? Pero yo ya sé que este cenit me sirve, en cierta forma, para definir la latitud. ¿Ok? Vamos a llegar lentamente a esa definición. De acá voy a, digamos, yo estoy acá, paradito acá con mi barco, que sería esto que está acá. ¿Ok? Lo que voy a hacer es ahora mover la tierra y poner el barco ahí. ¿Sí? Es decir, yo estoy parado ahí, ¿está? En un punto de la Tierra, latitud 35, pongamos, nuestra posición. La vertical del observador, del señor que está parado en el barco, esto es el cenit, ¿ok? Que a su vez, como vimos recién, si lo proyecto hasta el centro de la Tierra, es mi latitud, ¿está? El segundo parámetro es el horizonte, que es el horizonte visible, es decir, la línea del borde del horizonte que yo puedo ver parado desde la cubierta del barco o donde demonios esté. En este caso, desde la cubierta del barco, yo puedo ver esta línea que es mi horizonte visible, ¿sí? Si estoy más alto, ese horizonte va a ser más lejano. Si me agacho un poco más, ese horizonte se achica, ¿está? Y después, por otro lado, tengo el meridiano, digamos, si de este lado tengo el este, de este lado tengo el oeste, el sur a mi espalda y el norte adelante, ¿sí? Yo tengo un meridiano que cruza justo por arriba de mi cabeza, es decir, que corta el centro, ¿ok? Que es este acá. Y ese se llama meridiano del observador. Yo no sé qué valor tiene ese meridiano, no sé qué valor angular, no sé si es el 54,3, el 63,8, no sé qué meridiano es, pero yo sí sé que hay un meridiano que cruza, que corta mi cenit, ¿está? Que pasa por arriba de mi cabeza. Eso es lo que definimos como meridiano del observador.
¿Ok? Yo lo que quiero saber es justamente dos cosas. ¿Cuál es la latitud que corresponde a este cenit y cuál es este meridiano? ¿Ok? Porque eso me va a definir mi posición. Bien, empecemos a trabajar con ángulos. Yo sé que en algún momento del día el sol que sale por el este va a cruzar mi meridiano, ¿sí? Y en el momento que lo cruza, si yo empiezo a tomarle alturas al sol, se lo tomo acá, se lo tomo acá, se lo tomo acá, se la tomo acá con el sextante, estoy diciendo, ¿no? Va a llegar un momento en que el sol no va a tener, es decir, voy a llegar a tomar la altura máxima del sol. Cuando tomé esa altura máxima, significa, y después la siguiente altura que tomo ya es menor a la que tomé antes, significa que esa altura que tomé en ese momento es la del sol en el momento que cruzó mi meridiano, ¿sí? Por eso necesito saber la hora, para ver la distancia horaria que tenía ese mediodía, ¿sí? Esa meridiana, con respecto a la de Greenwich. ¿Está? Esa me va a servir para definir la longitud. Esa diferencia de tiempos, como puedo plantear la relación entre tiempo y ángulo horario, ¿sí? Me va a definir la longitud. ¿Está? Bien, a ver si acá tenía que haber algunos ángulos. Esa altura que mido acá, esta que está acá, es lo que se llama la altura meridiana del Sol, y la mido con el sextante, es este ángulo, ¿sí? Es decir, el sextante me va a devolver ese ángulo que es la altura que le tomé al Sol justo al mediodía. En realidad estuve tomando varias, y en algún momento me encontré con que de la serie de datos que tomé, esta altura es la máxima, me quedo con esa. ¿Ok? O sea, sería el punto de culminación ese, no Es el cenit. el punto de culminación del Sol sobre mi cabeza. No necesariamente sobre mi cabeza, sobre la vertical, sino cortando el meridiano que pasa sobre mi cabeza. ¿Está? Y ese Siempre. no sería mi cenit momentáneo. No, el cenit lo tenés Ahí, justo acá arriba, pero cruza sobre el meridiano que pasa sobre tu cenit. ¿Sí? ah, ok. A esto le Porque para vamos mí a poner el cenit era ese, el punto de culminación, para mí como que punto de culminación. trasladaba. El Sol no va a ir más alto que esto. Si estuvieras en pleno invierno, el 21 de junio nuestro, ¿sí? Es decir, solsticio de invierno, el Sol lo vas a tener por acá. Sí, lo tengo en el norte. Claro. En el 21 de diciembre, nosotros estamos en latitud 30 y pico, va a estar por acá, un poquito más acá arriba quizás. ¿Sí? Bien. A esto le agregamos ahora algo más, digamos. Acá teníamos una medida, ¿sí? Una altura meridiana del Sol. Después sabemos que este ángulo, el que forma el cenit con respecto al plano del horizonte, este ángulo, es un ángulo de 90 grados. ¿Está? Es este de acá. Esta línea finita que se ve acá. ¿Sí? No sé si la ven, la amplío un poquito. 90 grados acá. ¿Ok? Si acá tengo un determinado ángulo, ¿sí? Que es la altura meridiana del Sol, el complemento de ese ángulo hasta el cenit es lo que se llama el ángulo de distancia cenital. ¿Sí? Con lo cual, yo puedo decir que 90 grados va a ser igual a la altura, esta HO tachadita, es lo que se llama la altura observada, que es esta de acá, ¿sí? Es la altura que observé al Sol, ¿ok? Más la distancia cenital va a resultar en 90 grados. Si yo despejo distancia cenital, el ángulo de la distancia cenital va a ser igual a 90 menos la altura que observé. Es decir, si esto medía, digamos, 60 grados, este ángulo que queda acá va a medir 30 grados. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Tienen esa, digamos, mantengan esta relación en la cabeza. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bien. A esto lo vamos a complicar un poquito más. Sobre esto, agrego el plano del ecuador, ¿sí? Yo estoy en latitud 30 y pico, ¿ok? Con lo cual, mi cabeza está corrida a 30 y pico de grados del ecuador hacia el sur. ¿Está? Me voy para atrás, para que vean eso. Aquí. Yo estoy acá, ¿sí? Este es el ecuador, ¿ok? Es decir, que el ángulo que forma mi latitud respecto del centro de la Tierra contra el ecuador, esta distancia angular, es 35. Si yo me paro acá, ¿sí? Vertical acá, voy a tener el plano de ecuador adelante mío, ¿sí? Digamos, en algún punto, hacia donde está el Sol, básicamente. ¿Ok? Vuelvo a donde estaba. Esto se complica porque acá ya empezó a pensar de otra forma, es decir, ¿cómo es que demonios tengo el ecuador acá? Y sí, este es el plano del ecuador celeste, ¿sí?
porque yo estoy en latitud 30 y pico, con lo cual esto es latitud 0, ¿ok? Es decir, este ángulo que va a estar acá, me estoy adelantando. Según el almanaque náutico, la declinación es el ángulo que tiene el Sol respecto del ecuador en un momento del año y una hora del día, ¿sí? Para este día, digamos 29 de octubre, sabíamos que el Sol ya está sobre el hemisferio sur, con lo cual la declinación va a ser esta, que va a ser negativa, es decir, del ecuador hacia el sur, ¿sí? Sur de este lado es el norte. Si estuviera en el invierno nuestro, el Sol estaría por acá, en algún lugar de este lado, ¿sí? Con declinaciones positivas, ¿está? En este caso, como estoy en plena primavera, el Sol lo tengo ya sobre el hemisferio sur, ¿sí? El hemisferio sur celeste. Este es el ángulo que me va a devolver el almanaque náutico, ¿sí? La declinación, ¿ok? Y yo sé que esto es la latitud, que el cenit es de la latitud, con lo cual acá ya tengo un montón de ángulos con los cuales trabajar como para llegar a ver cuánto es esto que está acá, digamos. Perdón, este ángulo, el que está entre el ecuador y el cenit, que el cenit es la proyección de mi latitud, este ángulo va a ser la latitud. Y acá ya tengo un montón de angulitos, de distancias angulares, que me están llevando a esa solución. ¿Qué es esa de ahí? ¿Sí? Ese es el que me da el almanaque náutico. Este que está acá es el que te da el almanaque náutico, la declinación. ¿Sí? Y esto, phi, la letra griega phi minúscula, esta de acá, se utiliza, lo dijimos en la clase pasada, para La latitud. definir la latitud, y omega la longitud. Latitud va a ser igual a la declinación más la distancia cenital, cada uno con su signo, no se olviden, ¿sí? Distancia cenital tanto, ¿sí? Valor positivo, ¿ok? Menos, o sea, más esta declinación con su signo es el complemento de esto. Es decir, la latitud está formada por el complemento de la declinación más la distancia cenital. La distancia cenital es el complemento de la altura que tome al Sol en el momento que se la haya tomado sobre 90, digamos, sobre el ángulo del cenit con respecto al ecuador. ¿Ok? La declinación me la da el almanaque náutico. ¿Está? Con esos dos datos, declinación y distancia cenital, saco la latitud. Es decir, la suma de este ángulo más este ángulo me está dando la latitud. ¿Ok? ¿Y Importante. cómo calcular la longitud? Ahí vamos, tranqui, de a poquito. Ahora, esta figura de acá, digamos, esto es nosotros parados sobre el horizonte, digamos, verticales, sin complicarle la vida al que está interpretando esto. Ahora vamos a poner esto en la realidad, ¿sí? Es decir, yo estoy acá, esta es, pongo mi puntero rojo, esta es mi latitud, yo estoy 35 grados sur, ¿está? Con lo cual, este es el plano del ecuador, este verde de acá, proyectado sobre la esfera celeste, ¿sí? Ecuador celeste. Esto es lo que se llama una proyección meridiana, ¿sí? Alfredo, ¿te acordás de esto? Sí, Bien. Este negrito, este círculo negro que tengo acá, es el horizonte del observador. Yo estoy acá, ¿sí? El cenit es perpendicular al plano del horizonte, ¿sí? Y a su vez es la proyección de la latitud. ¿Ok? Yo le tomé sobre el plano del horizonte una altura al Sol, que lo tengo acá, ¿sí? Sobre su órbita eclíptica, esta roja, le tomé una altura, que va a ser la altura observada al Sol. ¿Ok? Después tengo que va a ser la declinación, está escrito acá al revés, no la veo. Declinación del Sol es lo que me devuelve el almanaque náutico, ¿sí? Esta roja de acá es la distancia cenital, ¿ok? Esta de acá es la altura del Sol, esta negra de acá. Y la latitud va a ser la suma de este ángulo, que es la declinación que me devolvió el almanaque náutico, o que calculé interpolando los datos del almanaque náutico, más la distancia cenital, que es el complemento de la altura que le tomé al Sol sobre 90. ¿Está? ¿Lo ven? O menos 90, también Eh, da. 90, digamos, para vos ese ángulo es 90. ¿Sí?
Está bien. Un par de datos más para después. Desde mi posición yo tengo un polo elevado y un polo depreso. Es decir, el polo elevado es el polo que yo que tengo de mi lado, digamos, de mi lado del horizonte, ¿sí? El polo elevado para mí es el polo sur y el polo depreso, el que tengo abajo del horizonte, este es el horizonte, ¿sí? El que voy a tener abajo del horizonte es el polo norte, en este caso. ¿Ok? Se los dejo ahí para que lo razonen un poco más. De vuelta, yo estoy en esta posición, ¿sí? Esta línea negra es el ecuador. Desde el ecuador le tomé con el sextante esta altura al sol, acá. ¿Ok? Este ángulo. Perdón, le resto directamente la declinación, lo que me da, lo resto a 90 y me da automáticamente También la latitud. latitud. Eso es lo que te decía recién. Ah, ahora te entendí. Sí, correcto. Para simplificar. Tal cual. Este es el caso. ¿Sí? Es lo mismo que está mostrado acá, con esta figura inclinada, ya mostrando la Tierra desde la esfera celeste. ¿Ok? Esta es la fórmula fundamental para calcular la latitud. ¿Sí? El phi de latitud es igual a la declinación más la distancia cenital con sus respectivos signos. Acá lo que preguntaba Roberto. ¿Cómo demonios se calcula la longitud? ¿Sí? Tomo un poco de agua. Quiero ver si tengo algo acá. Antes de ver esto, hablemos de esto, el famoso premio a la longitud, como una especie de recreo mientras vemos cómo demonios se calcula la longitud. El premio a la longitud es por el cual compitió el señor Harrison y un montón de gente. Todo empezó allá por el 1700, ¿sí? Esas que están ahí son las que llaman las Islas Scilly, ¿sí? Justo al sur de Gran Bretaña, al suroeste de Gran Bretaña, hay un archipiélago de islas que se llaman Islas Scilly. Cubren unas 2 millas de largo, son islas muy pequeñas, al final son básicamente restingas rocosas, ¿está? Esas Islas Scilly terminan, digamos, cayendo sobre el Canal de la Mancha, mientras que las islas, digamos, y marcan el extremo norte del Canal de la Mancha, mientras estas islas de aquí, que se llaman Islas de Ouessant, en territorio francés, o sea, de jurisdicción francesa, marcan el extremo oeste-sur del Canal de la Mancha. ¿Ok? Alrededor de esas islas hay más de 250 naufragios registrados desde el año 1305. ¿Sí? Y esto fue hasta el año 1800 prácticamente. Es decir, se la pegaban permanentemente contra estas islas. Y todo comenzó con el famoso desastre de las Islas Scilly, allá por el año 1707. Un almirante, ¿sí? Digamos, el almirantazgo británico le ordena a un almirante, el almirante Sir Cloudesley Shovel, ¿está? Que regrese con su flota, con su escuadra, desde el Mediterráneo, desde Gibraltar, donde estaba, hacia Portsmouth, hacia el puerto de Portsmouth, que está aquí, digamos, en el medio del Canal de la Mancha. Shovel había terminado digamos, de librar algunas batallas en medio del Mediterráneo y ya había salido exitoso, con lo cual lo llaman de vuelta. ¿Está? La cronografía, digamos, en la línea de tiempo dice que el 29 de septiembre la escuadra de 21 buques del almirante Shovel parte de Gibraltar. 30 de septiembre la flota cruza el estrecho de Gibraltar, un día después. ¿Ok? Pues digamos, el puerto de Gibraltar no está exactamente donde está el estrecho, donde está el punto del estrecho. Vira al norte y se empieza a complicar el tiempo, se empieza a complicar la meteorología, caso típico del Mar del Norte para esa fecha, es decir, ya el otoño de ellos. ¿Sí? Comienza a empeorar y los barcos derivan, digamos, por acá digamos, no había motores, con lo único que podían hacer era navegar a vela, se derivan hacia el noroeste, ¿sí?
en esta ruta que está aquí. ¿Ok? 20 de octubre, las condiciones del temporal amainan, y uno de los pilotos del HMS Association puede tomar la posición del Sol, es decir, ahí tengan en cuenta que en estos buques los únicos que podían hacer la navegación eran el contramaestre y los pilotos, ¿sí? Y algunos guardiamarinas mientras estaban estudiando arriba de los buques, es decir, los guardiamarinas que se preparaban, los preparaban el capitán o algún lugarteniente del capitán, preparaba a los guardiamarinas. Pero el que hacía el pilotaje era el piloto o se me fue el nombre. Bueno, ya va a salir. Básicamente los pilotos. Contramaestre. El contramaestre. Cualquier otro, gracias Gino, cualquier otro que se animase a hacerlo y a discutir esa posición, podía ser hasta condenado a muerte, ¿sí? Cosa que le pasó a uno arriba de estos barcos. 21 de octubre, una corte marcial del HMS Association condena a muerte a un marinero por haber discutido con un oficial la posición estimada por los pilotos. Es decir, los pilotos decían que estaban en tal posición, ese marinero que conocía algo de matemáticas y de posición, él decía que estaba en otra posición. Y se ve que habrán entrado en alguna discusión un poco elevada, y arriba de los barcos no había lugar digamos, a discusiones, lo condenan a muerte, pobre tipo. 22 de octubre, es decir, 2 días después de esa discusión, eso habrá sido por acá, a esta altura, es decir, 20 de octubre, 21 de octubre, ¿sí? 22 de octubre, 4 de esos buques naufragan contra la Scilly Island y mueren entre 1.400 y 2.000 tripulantes, entre ellos el almirante Jovel, ¿sí? La historia dice que Jovel había llegado con vida a una de las islas y que lo matan para robarle un anillo de esmeraldas que tenía en la mano, ¿sí? Incomprobable, pero digamos eso es lo que cuenta la historia. Este fue un desastre, porque una flota victoriosa, regresando a Portsmouth, se hunde, ¿sí? Muere el almirante y mueren prácticamente 2.000 tripulantes, entre 1.400 y 2.000, ¿sí? No importa cuántos, es un número notable de gente. A partir de ese momento, el 22 de octubre, digamos, choca contra las islas, el Association choca contra las rocas de Houston, se hunde y mueren 800 de sus tripulantes, 800 personas arriba de un buque. ¿Está? Esto es los sitios donde se los pegaron. ¿Ok? Estos son los puntos de desastre de cada uno de los barcos. El St. George, que venía a popa de la Association, lo vio desaparecer al HM Association en 4 minutos. Y ese barco, el St. George, golpea las Gristons y empieza a hacer agua y se hunde atrás de él. Minutos después, el Eagle choca contra las Islas Bishop, desapareciendo todos los tripulantes. El Romney se estrella también contra la Isla Bishop, porque venían todos uno al lado del otro, ¿sí? Mueren 290. El Firebrand encalla, la tripulación logra liberarlo, ¿sí? Y es uno de los pocos que llega a la costa. Tratan de vararlo, no pueden porque estaban en pleno temporal, se hunde, mueren 28 de sus 40 tripulantes. El Royal Lane le pasa algo parecido, golpea contra las rocas de la Houston, su tripulación logra más o menos controlarlo, hasta que llega a una cala donde intentan reparar el daño, sobrevivieron todos sus tripulantes, zafaron todos. Y el Phoenix pasa por el norte de las Romney, que es esta línea de acá, ¿sí? Sin verlo, es decir, sin ver por la niebla y por la tormenta, pasa por el norte de las Romney y termina estrolándose contra el archipiélago. Un desastre, ¿sí? Sin lugar a dudas, un desastre. El Association era un barco de segunda categoría, de 90 cañones, digamos, un buque lo llama buques de línea. Los buques de línea eran los buques que se alineaban proa con popa del otro, del que tenía adelante, y así sucesivamente, y, digamos, cañoneaban a la otra línea de los barcos enemigos, ¿sí? Este barco tenía 90 cañones, 45 por lado, ¿está? Con lo cual era un barco importante, ¿sí? Los había más grandes que esto. La investigación determina que la causa principal del desastre fue la inhabilidad para calcular exactamente la posición, en particular la imposibilidad para determinar la longitud en la cual se encontraba el buque. Este es el almirante Jovel, ¿sí? Es decir, la corte marcial que se ejecuta después, corte marcial no necesariamente es para condenar a alguien, sino que es para resolver un caso dentro de un tribunal militar, ¿sí?
en este caso la Corte Marcial termina definiendo que el problema, digamos, la causa fue el problema de, digamos, la inhabilidad para poder determinar la posición, y particularmente la longitud, y en las condiciones en las que estaban navegando, básicamente debajo de tormentas, ¿sí? Cielo totalmente nublado, sin poder ver el sol, sin poder tomar la posición, salvo en determinados momentos del día. Este desastre, digamos, ya ahí ya había diarios, ¿sí? Había medios en Inglaterra, y los diarios empiezan a aparecer primero que todo en Inglaterra, con lo cual esto sale en todos los medios británicos, ¿está? Es decir, en todos los grandes diarios, el Times, con lo cual se desata un desastre que es todavía levantado por los tabloides, además de que era un desastre en sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, en 1714, algunos años después, a instancias de la reina Ana, que era la reina que gobernaba en ese momento, el Parlamento británico crea el board de la longitud, es decir, la mesa o el comité, llamémoslo para decirlo en español, el comité de la longitud, ¿sí? Formado por figuras claves, almirantes, clérigos, científicos. El clero tenía mucho que ver en esto, ¿sí? Porque eran los estudiantes del cielo, es decir, los grandes astrónomos eran casi todos clérigos, curas, padres, sacerdotes, dándole, y le da a ese board, a ese comité, le da la orden de descubrir o determinar un método para poder calcular la longitud con precisión, ¿sí? Como ellos definen que no hay un método, entonces lo que llaman es a un concurso. Un concurso de público, ¿está? Para que se presentara cualquiera que quisiera, ¿sí? Presentando sus métodos para calcular la longitud. Y ponen 3 premios. Un premio de 10.000 libras, antes hablábamos de cuál era la historia de la libra, ahí la tenés. Ya en 1700 la libra ya existía. En realidad es mucho anterior a eso, ¿no? 10.000 libras por un método que pudiera determinar la longitud con un error menor a 1 grado, ¿sí? A 1 grado, estamos hablando de una locura. Es decir, hoy sería insatisfactorio de todo punto de vista tener un error de 1 grado, ¿sí? 15.000 si el error era menor a 2/3 de grado, y 20.000 libras si era de medio grado, otra animalada. ¿Está? Obviamente el Reino Unido no estaba, digamos, Gran Bretaña, el Reino Unido no estaba solo en este desafío, sino que también los franceses, los españoles, es decir, el Reino de Francia, España y Holanda, también se unieron a esto porque era un tema estratégico, es decir, quien pudiera determinar la longitud con precisión, se iba a ser dueño primero, iba a ser dueño de la posición de los mares, poder calcular bien las distancias, poder calcular bien las rutas marítimas, con lo cual era un tema estratégico, ¿sí? Pero los únicos que lo encararon de esta forma, abriendo el juego con un premio, fueron los británicos. Los demás llamaron a científicos para que cada uno determinara de la forma, es decir, los españoles y especialmente los franceses, que fueron los que trabajaban en esto, llamaron a científicos, no abrieron el juego, ¿sí? Y además el board en este caso tenía la facultad de dar apoyo financiero, ¿sí? Buscar en la bolsa, es decir, una vez que determinaran quién era el ganador de esto, los británicos inventaron la patente, ¿sí? Es decir, patentaban el invento y después conseguían en la bolsa de Londres, fondos como para financiar el desarrollo de ese invento, el nacimiento del capitalismo, ¿sí? Bien, de todos los métodos que se presentaron, y hubieron decenas, algunos loquísimos, vamos a fundamentarnos en 2, que fueron 2. Digamos, los principales fueron 2. El método de las distancias lunares, ¿sí? Que se basaba en las distancias angulares entre la Luna y otros astros, y fue presentado por un astrónomo alemán, que se llamaba Tobias Meyer, y principalmente por un astrónomo inglés, también clérigo, que era Neville Maskelyne, ¿sí? Que tenía todo el apoyo del clérigo atrás, con lo cual venía todo con un lobby bastante pesado, ¿sí? Ese método ya tenía como 200 años de antigüedad y era el que usaban los navegantes hasta el momento, ¿ok? Este clérigo lo que hacía era escribir el almanaque náutico, con lo cual tenía el negocio de las distancias lunares. Él ya tenía armado todo un negocio alrededor de su método, ¿sí? Con lo cual cualquier otro método que apareciera le pisaba su negocio, con lo cual, y le pisaba el negocio no solo a él, sino a todos los que le ponían plata arriba, digamos, había todo un negocio detrás.
Y el otro método era el del cronómetro marino, ¿sí? Presentado por John Harrison, este señor, ¿está? El que tiene acá en la mano es el Harrison 3, no, este es el Harrison 4. Él hizo bastantes relojes. Este grandote que se ve atrás, pongo mi puntero rojo otra vez. Este que se ve atrás es el Harrison 1. Era un reloj de resortes que era un cubo de 1 metro de lado por 1 metro de lado por 1 metro de altura. Gigantesco, ¿sí? La cuarta evolución fue este, que ya era un cronómetro que podía entrar perfectamente en un bolsillo, que es el famoso Harrison 4. Pasaron del Harrison 1 al Harrison 2, un reloj más pequeño que este, al Harrison 3, que era como una pequeña del tamaño, una pequeña más o menos del tamaño de una mano, ¿sí? Aún así ya entraba bien en un bolsillo de un camperón náutico. Y por último el 4, que es el que finalmente termina haciéndolo famoso en el resto del mundo. ¿Está? El primer reloj, digamos, lo que él hizo fue presentarse con el reloj y decir, este reloj tiene la precisión suficiente como para ser puesto arriba de un barco y no tener error en minutos y segundos, y puede llevar la hora de Greenwich, llevarla durante todo el viaje, con lo cual a mí me permite calcular el horario de Greenwich en el horario local, ¿sí? Es decir, era como llevar un reloj de Greenwich sin tocar la hora a bordo, ¿ok? Este lo probaron en un viaje de ida y vuelta a Lisboa, funcionó, y obtenían la longitud con un error en menos de 5 minutos. Obtener la longitud con el método de las distancias lunares podía llegar a tardar hasta 7 horas, ¿sí? Mientras con el método de este señor se tardaba 5 minutos. Los capitanes de los barcos, cuando vieron esto, ya empezaron a pensar, esto me empieza a gustar, ¿sí? Pues en vez de estar laburando 7 horas y obtener la posición en la que yo estaba 7 horas antes, ya medio que no me servía, ¿sí? Ya tener la posición dentro de los siguientes 5 minutos después de haber tomado la altura del sol, y la verdad que ya era algo mucho más simpático, ¿está? El problemático era el volumen de este reloj, y de que las pruebas tuvieron que pararse porque lo llevaron a Harrison arriba del barco, Harrison se mareaba, se descompuso, no pudieron seguir avanzando. Y lo que pedía al borde de la longitud es que se pudiera hacer las pruebas en un viaje de ida y vuelta a Jamaica, al Caribe, ¿sí? Y tardaron bastante tiempo en lograr ese viaje, ¿está? Es decir, lo que pedía al borde es que el viaje, digamos, el viaje de prueba fuera hasta las Indias Occidentales, hasta Jamaica, ¿está? Mientras eso sucedía y terminó probándolo el hijo de él como 50 años después, siguieron desarrollando los demás relojes, el H2, el H3 y el H4. Estos son el H1, el H2, el H3 y este el H4, grande, ¿sí? Enorme, ¿está? Finalmente, a Harrison nunca le dieron el premio, terminó cobrando el hijo parte del premio, ¿tá? Por el laburo, el lobby que Maskelyne hacía para que no se lo den, diciendo que el método no era seguro, hasta que el famoso capitán John Cook, ¿sí? El que descubrió Australia, Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Otra historia ahí alrededor de John Cook. A John Cook lo embarcan, le agarraron un teniente y le dijeron, señor, usted tiene que ir hacia el sur, vaya, y le dieron unas instrucciones que iban cerradas, selladas, y que las podía abrir cuando llegara a la longitud tal. ¿Está? En el Pacífico, a la longitud tal, cuando estuviera en esa longitud, él y su contramaestre podían abrir el sobre de las instrucciones que tenía, de las órdenes selladas, ¿sí? Abren el sobre y le dice, señor, navegue de esta posición sobre su latitud hasta descubrir un continente. Porque los científicos decían que en esa posición del Pacífico tenía que haber un gran continente, que era Australia, ¿sí? Y terminó descubriéndolo. Cómo llegaron a esa conclusión de que tenía que haber otro continente es una historia para contarles otro día. Pero terminó descubriendo... Fue con un dato en el sobre. Tal cual. Él sabía que tenía que ir a tal longitud. Y a partir de ahí abrir el sobre y avanzar. Avanzó para un lado, no encontró nada, avanzó para el otro y terminó encontrando tierra. Y a partir de ahí descubrió la costa este de Australia y las islas de Nueva Zelanda. ¿Está? Y John Cook se manejó con este método, con lo cual volvió diciendo que ese cronómetro era genial y que no quería saber nada más con ningún otro método. Y él lo empezó a comentar a los demás capitanes, y los demás capitanes empezaron a tirar por la borda el método de las alturas de las distancias lunares y empezaron a usar el reloj, con lo cual el reloj se impuso
dominio público más que por presión, digamos, por indicación del almirantazgo, ¿sí? Cuando uno lee las bitácoras de John Cook, están llenas de elogios a las ventajas del cronómetro marino, es decir, el cronómetro de Harrison. Y para ese momento el reloj que él lleva era el K1, que era una copia licenciada del H4. Este K1 era fabricado por un suizo. Es decir, Harrison, el hijo de Harrison para esta altura, ya sabía que su reloj funcionaba, entonces lo que hace es ir a la bolsa y decir, mira, tengo este proyecto, necesito dinero para financiar su construcción, ¿sí? Pues a su vez el borde de la longitud pedía que le entreguen los planos, porque el borde de la longitud se quería cerca de la patente. Al final la termina siendo el hijo de Harrison, y consigue el dinero, y como no lo puede fabricar en el Reino Unido, porque iría contra el borde de la longitud, se va a Suiza, tampoco lo podía hacer en Francia, porque Francia era enemiga de los británicos, no lo podía hacer, entonces se cruza hasta Suiza, ¿sí? Donde había buenos mecánicos de precisión, y contrata a una empresa, lo que se podía llamar una empresa de ese momento, para que le haga copias en serie de ese reloj, de este. Y así es como los suizos empiezan el negocio de la relojería, ¿está? A partir de ese momento, fondeados por dinero británico, llevados por el hijo de Harrison, que había fabricado el primer cronómetro. ¿Okay? ¿Por qué decías que en Inglaterra no? Porque el borde de la Porque son longitud unos garcas. lo obligaba a Harrison a entregarle los planos. Y Harrison no quería claro, entregarlo ni en fotos. claro. ¿Ves? Tengo razón, son unos garcas. Por supuesto, más cuando lo habían colgado con el premio encima. Después de 30 años de laburo. Bueno, hay una película, hay un libro que describe toda esa historia, y después hay una película que la van a encontrar en YouTube sobre más o La menos longitud, ¿no? De la película. la longitud, tal cual. Con Jeremy Irons, creo que es el actor. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo demonios se calcula la longitud. Con el reloj de Harrison. Con el reloj de Harrison ahora, con cualquier reloj bueno, un celular y eso sirve, ya no tenemos más problemas. Tengo que encontrar cálculo de la posición aquí. Bien. Vamos a tomar como ejemplo lo siguiente. Estoy acá, en esta posición, ¿sí? Siendo las 12 horas del 29 de octubre del 2020, y habiendo zarpado de Mar del Plata, de acá abajo, pongo mi puntero rojo, y habiendo zarpado de Mar del Plata con destino a La Paloma, por acá, deseamos establecer nuestra posición, y puesto que no contamos con puntos notables a la vista, estoy en medio del océano, ¿sí? No tengo a la vista nada, es decir, a lo sumo mi horizonte se reduce a ese punto rojo con suerte, y tampoco vamos a usar el GPS, vamos a resolver la posición con el Sol. ¿Está? Esto es importante, yo necesito siempre tener alguna posición fija, digamos, comprobada en mi bitácora, porque me va a servir para establecer a partir de dónde tengo que trabajar, mi uso horario y un par de cosas más. Es decir, en mi bitácora tengo una anotación a las 6 de la mañana, ahora son las 12, ¿sí? Y para el uso horario -3 dice que mi posición fix significa que me la dio el GPS, es esta: 36 grados, 19.5 minutos sur, longitud 55 grados, 7.1 minutos oeste. ¿Está? Mi rumbo verdadero 25 grados, es decir, estoy navegando en este rumbo. Mi velocidad 6 nudos, viento del sudoeste 15 nudos. Más o menos una notación clásica de una bitácora. ¿Ok? Bien. Primer paso, y esto lo estoy haciendo tremendamente complicado, en la peor forma de lo que lo podría hacer. Lo que tengo que hacer es obtener el uso horario local, es decir, el uso horario efectivo en el que estoy navegando. Yo sé que es -3, ¿sí? Pero en una de esas, por el tiempo que navegué, en una de esas, como iba navegando para el este, capaz que entré en el uso horario -2, ¿sí? Con lo cual quiero sacarme la duda. Y para eso lo que necesito averiguar es mi uso horario local. ¿Está? De forma simple, digamos, la forma simple que se utiliza para, esto es lo que se llama un cronómetro marino, esto es similar a lo que fabricó el Harrison 4, ¿ok? Hoy cualquier reloj bueno puede cumplir esta función, ¿está?
lo que tiene que tener es un cronómetro que a mí me permita clavar la hora en la que tomo la altura al sol, ¿sí? Es decir, yo estoy con el sextante y otro está al lado mío con el cronómetro. Entonces yo estoy tomando la altura al sol, levanto el sextante, busco el sol, lo bajo al horizonte, regulo con el limbo y el micrómetro, lo tengo, digo top, cuando le grité top, el otro clava el cronómetro, ¿sí? El cronómetro marino que le va a decir, es la hora tal, 12 horas tanto, ¿sí? Lo que haya dado, al minuto y al segundo, ¿está? Necesito hora, minuto y segundo, ¿está? De forma simple, mi uso horario local es el que utilicé para configurar el cronómetro marino, ¿sí? Es decir, si estaba en -3, va a ser -3. De la forma complicada, lo que voy a hacer es, a partir de mi longitud, de estimar mi longitud, calcular cuál es mi uso horario, ¿sí? Es decir, a partir de la estima de mi longitud, de mi posición, ¿sí? Establezco mi nuevo uso horario. ¿Cómo estimo la posición? Y yo sé que a las 6 de la mañana estaba en tal posición y que navegué, me olvidé, y que estaba navegando con rumbo verdadero 25 grados y a una velocidad de 6 nudos. Sabiendo mi posición a las 6 de la mañana, y por lo que vimos en la clase pasada, sabiendo el rumbo que llevo y la velocidad a la que llevo, ¿puedo establecer mi posición 6 horas después? Les pregunto a ustedes, ¿eh? Sí, Sí, claro. Tiempo por distancia, sí. Tiempo por distancia, ¿está? La grafico, voy a la carta y digo, estoy acá, latitud, longitud, ¿ok? Y que me la discutan, es esa. Entonces, supongamos que para las 12 horas, a partir de esa proyección, es decir, estaba acá, tiré la recta del rumbo con el módulo de la distancia, ¿sí? Y yo defino que estoy en esta posición, ¿sí? 35 grados 47 minutos sur, 54 grados 48.5 minutos oeste. Esta es mi nueva posición y esta es mi nueva longitud, 54,48,5. ¿Ok? Esto es lo que se llama el meridiano estimado, ¿sí? Es decir, el meridiano donde yo estimo, porque esto es una navegación, hice un posicionamiento por estima, esta es mi posición por estima, mi latitud estimada, mi meridiano estimado. Este W sub E es meridiano estimado, 54,48,5. ¿Está? El uso horario local lo voy a obtener dividiendo esto, ¿sí? Acá debería ser WE, dividido 15. Si yo sé que para cada uso horario tengo grados, tengo 15 grados, con dividir esto por 15 me va a dar cuál es mi uso horario, ¿sí? Obviamente, en este caso, me va a dar que es menos 3.6, que lo redondeo, ¿sí? Y me define que mi uso horario sigue siendo menos 3. ¿Está? Con eso, lo que hice fue definir mi uso horario local, es decir, el uso horario de donde yo estoy. ¿Está? Importante esto, mantener el signo del uso horario, ¿sí? Porque esto me indica si yo estoy al este o al oeste de Greenwich. Importante. Si yo le pifio, me va a dar la longitud del otro lado de la carta, ¿sí? Del otro lado de Greenwich. Ahora lo que necesito saber es el horario de la meridiana, es decir, a qué hora el sol cruzó mi meridiano, ¿sí? Es decir, el meridiano del observador, ¿está? Porque ese va a definir mi mediodía, ¿está? La meridiana del Sol sucede en el momento exacto que el Sol cruza por acá. Ahora, ¿cómo lo sé? Es decir, ¿cómo sé que el Sol cruzó ahí? Veamos qué dice acá, a ver si no me olvido nada. De esto es la, digamos, definición del mediodía del observador. Hay varias formas de calcularlo. Una es esta que vamos a hacer ahora, pongo otra vez el puntero rojo, ¿sí? Es en función a la diferencia de longitud. Es decir, puedo ir al almanaque náutico, calcular la diferencia de longitud y averiguar a qué hora va a pasar el sol por arriba de mi cabeza, ¿sí? Para eso lo que hago es recuperar del almanaque náutico el ángulo horario que el sol tiene en el mediodía en Greenwich, ¿sí? Ángulo horario, 4 grados, 4.8 minutos. Es esto. Es decir, el ángulo horario que tiene el sol en Greenwich a las 12 del mediodía es 4:48. ¿Está? Si yo propago este error, ¿sí? Este de acá, a mi posición, a mi longitud, yo sé que el sol va a pasar en mi posición, va a cruzar al mediodía en esta posición.
¿Está? Es decir, este va a ser el ángulo horario local del Sol cuando cruza arriba de mi posición. ¿Ok? Es decir, me está diciendo que esta sería la diferencia de longitud que existe entre Greenwich, entre el momento que el Sol pasó por arriba de Greenwich y el momento que va a pasar por arriba mío. Esta es la diferencia de longitud, ¿sí? De vuelta, como yo sé que 15 grados es una hora, ¿sí? Está a 15 grados de longitud, es una hora, tantos grados deberían ser tantas horas. ¿Me siguen hasta ahí? Voy para atrás. Son 3 horas 20. Claro, es decir, acá, digamos, yo lo que obtengo de acá sería cuál es la distancia en longitud entre el meridiano de Greenwich y el meridiano local, ¿sí? Hay una diferencia de longitud de 50 grados con 43 minutos 7 segundos, ¿está? Eso es la diferencia entre, me vuelvo atrás, entre el meridiano de Greenwich, que está por allá, en el 0, y donde yo estoy ahora, ¿sí? O donde yo estimé que estoy ahora, ¿ok? Esa diferencia es de 50 grados lo que me dio por acá. ¿Ok? 50 grados 43 minutos 7. ¿Está? Esto es una coordenada ecuatorial, ¿sí? Por lo tanto toma valores COA 360. Acá no voy a tener valores negativos y positivos. ¿Está? Para calcular esa diferencia de longitud, está bien, opero del mismo modo que operaba antes, ¿sí? Si una hora, es decir, si 60 minutos de hora, me refiero a este caso, son 15 grados, si para 12, digamos, tengo, lo que hago es interpolar esto, lo que me va a dar es que el horario en el que equivale es de las 15 horas, es decir, puesto en Greenwich, el Sol va a pasar por el horario, digamos, por arriba de mi meridiano, a las 15:22:54, horario de Greenwich. ¿Sí? Es decir, lo que hice fue llevar este valor a valor horario, ¿sí? Es decir, lo que hago es establecer que el uso horario del meridiano de Greenwich, ¿está? Estimado siempre, es igual a 12 horas más este delta, más los 50 grados, dividido 15. Reemplazo esta variable por los 50, 43, 7, dividido 15, y me da esta suma de horas. 12 horas más 3, 22, cerca de los 320 que calculaste vos. ¿Sí? Esto dice que para la persona que está en Greenwich, mirando mi posición, el Sol va a cruzar a mi cabeza a las 15:22:54. Desde Greenwich, horario de Greenwich. ¿Ok? Ahora bien, yo quiero saber a qué hora pasa arriba de mi cabeza, es decir, en mi uso horario. Entonces, simplemente lo que hago es restarle a este, o sumarle a este valor, el uso horario local. 15:22 más el uso horario local, que es menos 3, dice 12:22:54. Eso quiere decir que, vuelvo atrás, el Sol va a cruzar mi meridiano a las 12:22:54. Estimado, ¿sí? No es exacto, porque yo acá partí de un fix y navegué, quizás mantuve bien el rumbo, quizás mantuve bien la velocidad durante 6 horas y estoy acá en esta posición. Estimada, puedo estar un poquito más para acá, más para acá, más para arriba, más para abajo. Norte, sur, este, oeste, es decir, puedo estar en alguna posición. Estimo que estoy ahí, ¿sí? Con lo cual, ese horario es el horario estimado en el que va a pasar por arriba de mi cabeza, ¿sí? En realidad, por arriba de mi meridiano. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, a partir de ahí, me pongo a trabajar, ¿sí? Un rato antes de esta hora, agarro el sextante y me pongo a tomarle alturas al Sol, ¿sí? Acá apareció un reloj que no sé de dónde salió. ¿Ok? El horario en el que supuestamente iba a pasar era 12:22:54, dijimos. Sí. Sí. 12:22:54, perfecto. Sí. Entonces, una hora antes, media hora antes, arranco, ¿sí? A las 12:02 le tomo la altura al Sol, ¿sí? Y me da que el Sol está a 67 grados 40.8. Rato después le tomo otra altura, ¿sí? Esta es la primera, y así sucesivamente. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, ¿sí? En algún momento,
tomo una altura, me dice que está a 67,40, en la siguiente 67,41,9, en la siguiente 67,42,5, en la siguiente ya más cercana a las 22,54, 67,42,8, ¿sí? 30 segundos después tomo otra altura y me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Me da 67,42,8 a las 0,6 segundos, 67,42,8, 36 segundos. Estoy acá. Estoy en el punto de la culminación, ahí festejamos, ¿sí? Acabo de ver el momento de la culminación, está acá en el medio, entre estas 2 horas, acá. No era 22,54, capaz que 22 algo, ¿sí? Está acá en el medio, ¿está? A partir de ahí lo que hago es, sí, ya me podría quedar con este valor, con este par de valores. Como tengo tiempo, hago algunas cosas más. Acá hago al revés. Pongo en el sextante esta altura, ¿sí? La de la altura de la hora bitácora 3, pongo esta, y me quedo esperando a que el sol pase de vuelta por esa altura, ¿sí? Ya ahora bajando hacia el otro lado, ¿está? Y registro la hora a la que sucedió. Y así hago con esta y hago con esta. Es decir, lo que hago es armarme pares de alturas. Es decir, estas 2 de la culminación, esta con esta con esta y esta con esta, ¿sí? ¿Para qué? Porque si yo tomo, digamos, hago el promedio de las horas, la hora media que existe entre las 12:22:06 y las 12:23:36, me va a dar el horario de la culminación. Si yo hice bien las cosas, la hora media entre la hora bitácora 3 y la hora bitácora 6 me tiene que dar el mismo valor. Y así sucesivamente, ¿sí? Con lo cual me sirve par 1, ¿sí? De la culminación, par 2, par 3, lo que hago es, con estas horas, armar los pares. Hora bitácora 1 con la hora bitácora 8, la 2 con la 7, la 3 con la 6, la 4 con la 5. Me armé estos pares, 4 con 5, 3 con 6, 2 con 7, 1 con 8. ¿Está? Y ahora saco la hora media de cada una de estas. La hora media de la primera es 12:22:50, habíamos dicho 12:22:54, ¿no? El de la siguiente es 51, el de la siguiente es 51, el de la siguiente es 51, ¿sí? Lo que voy a hacer es, de todos estos valores, me voy a quedar con el mejor, con el que más exista, con el que más densidad de datos tiene. Resulta que el que se repite es 12:22:51, 12:22:51, 12:22:51. Descarto este, y me quedo con que este 12:22:51 es el horario de la culminación, ¿sí? Culminación. Culminación es el momento en que el sol cruzó mi meridiano. ¿Ok? Bien. Tengo todos estos, 12:50, 51, 51. Asumo que el mejor, es decir, el uso horario en que pasó mi meridiano, el sol cruzó mi meridiano, es decir, el horario de la meridiana fue este. ¿Está? Con uso horario -3. ¿Ok? Que está apenas corrido algunos minutos. Este método, algo que está acá, se llama método de alturas recíprocas, es decir, voy tomando alturas al Sol, y una vez que logré más o menos establecer la culminación, empiezo a tomar las recíprocas de las alturas, ¿sí? Es un método tremendamente fácil, que no se puede olvidar nunca de hacerlo, es decir, muy fácil avanzar con esto. ¿Ok? Bueno, ahora calculo la longitud. Yo tomo un poco de agua. Segundos, no minutos, Jorge. Segundos, perdón. Estuve ahí. Fabuloso. Ojalá en la práctica diera así. Jamás da. Bien, yo sé que tengo este uso horario, pongo mi puntero rojo, que se me va cada vez que abro la ayuda. Primero lo que tengo que hacer es convertir la hora de la meridiana, ¿sí? Que fue esta 12:22:51, llevarla al uso horario del almanaque náutico, es decir, al uso horario de Greenwich, porque tengo que trabajar al fin del día con estos datos, ¿sí? Entonces, lo que hago es sumarle a mi hora el uso horario local, ¿sí? El uso horario de, digamos, esta es mi hora, este es el uso horario, 12:22:51, acá es más, esto está mal, esto es suma, ¿sí? Más por menos me da menos, ¿sí? Con lo cual, acá lo que me va a quedar es que el horario, ¿por qué menos por menos? No, está bien, es así, No, está bien así. está bien así. Porque es lo inverso. El uso horario en Greenwich va a ser Está decir, bien. el que voy a tener que ir a buscar al almanaque náutico es el horario, el ángulo horario local
el ángulo horario de Greenwich de las 15:22:51. ¿Ok? Como las 15:22:51 no lo tengo en el almanaque local, tengo el de las 15 y tengo el de las 16, tengo que hacer el mismo trabajo de interpolación que hicimos la vez pasada. Me traigo el dato, el ángulo horario de las 15, me traigo el ángulo horario de las 16 e interpolo entre estos. Es decir, yo lo que quiero hacer, lo que quiero averiguar es cuál es el ángulo horario para las 15:22:51. Trabajo de interpolación, se los voy a borrar. Acá debe ser, tengan cuidado con los signos, ¿sí? Va a terminar dándome que, después de esa interpolación, que el ángulo horario para esa hora, ¿sí?, es 54 grados, 47 minutos, punto 65. ¿Sí? Que eso no es más que mi longitud. ¿Está? Es decir, del almanaque náutico lo que saco es mi longitud. Lo único que me falta darle a esta longitud es saber si está al oeste o al este de Greenwich. ¿Sí? Acá, calculen, sepan siempre que el ángulo horario local va de 0 a 360, ¿sí? Fíjense que acá está 349, 334, es decir, no es como la longitud que es de 0 a 180 hacia el oeste, y hacia el este, perdón, y de 0 a menos 180 hacia el este, ¿sí? Con lo cual tengo que darle a este dato su signo, ¿ok? Por acá me podría haber dado 154 o 254, si me da 254, tengo que restarle 180. La regla es fácil. Si el ángulo horario, es decir, este dato que me resultó, es menor a 180, entonces la longitud es igual al ángulo horario, ¿sí? Si es mayor a 180, le resto 360, ¿sí? O 360 menos el ángulo horario y me va a quedar el este. ¿Está? En este caso, mi longitud es 54,47,65. Que va a ser esta de por acá. Es decir, bastante parecida a la que inicialmente, ¿no? ¿Cuál era? Me paso atrás porque no me acuerdo cuál era la que nos dio por estima. Ya llego. Nos había dado 54,48,5. 54,48,5 y resultamos que estamos longitud 54,47,65, apenas un minuto de arco corrido, ¿sí? Ahí nomás. La pegamos bastante bien. Con esto calculé la longitud, me falta calcular la latitud, ¿sí? Hasta acá estamos. Parece complicado, pero una vez que le tomó la mano que le tomaron la mano y saben que pueden relacionar horas con ángulo horario, la verdad que sale en 2 minutos. ¿Sí? Bien, calculemos ahora la latitud. Con los mismos datos que teníamos antes, es decir, le fui tomando alturas al Sol, ¿sí? Y tengo la altura de la culminación. ¿Está? ¿Se acuerdan cuál era? Es esta de acá, 67,42,8. Perdón, sí, esta, 67,42,8. Es decir, esa fue la altura que le tomé justo en el momento de la culminación. Vuelvo para atrás. Momento de la culminación, 67,42,8. Ese es el ángulo que tengo entre el horizonte y el Sol, ¿sí? Que como vimos me va a servir para determinar mi latitud. Bien, vuelvo, me pasé una. Bien, para calcular la latitud sabemos que la latitud va a ser igual a la suma de la declinación del Sol más la distancia cenital. Es decir, tengo esta fórmula, ¿sí? La declinación del Sol la extraigo del almanaque náutico, es decir, tengo que ir a buscar en el almanaque náutico la declinación para esta hora, ¿sí? De la misma forma que busqué el ángulo horario para esta hora, tengo que interpolar la declinación para esta hora, ¿está? Y la distancia cenital va a ser la diferencia de la altura verdadera contra 90 grados del ángulo entre el cenit y el ecuador, el horizonte.
Y por otro lado tengo este dato, que es el que me devolvió el sextante, que este se llama HI por altura instrumental, es decir, la altura que me devolvió el sextante, es la altura del instrumento. ¿Sí? Esta altura instrumental la debemos ajustar, la debemos corregir en función de un par de parámetros, ¿sí? O 3 parámetros en realidad. El error de índice, que es el error del instrumento, la altura del ojo, es decir, a qué altura tengo el ojo con respecto a la superficie del mar, ¿sí? Y la corrección al semidiámetro del Sol, porque yo le estoy tomando, lo que vimos es que le tomé la altura cuando el Sol lo hice tangentear contra el borde del horizonte, y hice tangentear el borde inferior del Sol. Podría haber hecho tangentear el borde superior, ¿sí? Pero el problema es que en el sextante el Sol es tan grande, es una pelota, una bola redonda, un círculo, que si tomo altura al borde inferior o al borde superior, me va a hacer variar la altura que tomo con el sextante, con lo cual la tengo que corregir para quedar con la altura media, ¿sí? A lo que se llama el semidiámetro del Sol. Con lo cual tengo que hacer acá 3 cuentitas. Cálculos recontra complicados. El error instrumental, vamos a asumir en este caso que, por ejemplo, es de más 1/10 de minuto de arco, ¿sí? Esto por asumir un valor, podríamos haber dicho que era 0, ¿sí? La altura instrumental es 67,42, con lo cual la altura observada, ¿sí? Es decir, la altura del instrumento, corrigiendo con el error de índice, es 42,8 más esta décima, 42,9. ¿Está? Este 67 grados 42,9 es lo que me devolvió el sextante con su error de índice corregido. ¿Ok? Sería esta altura. ¿Está? La elevación de ojo, la corrección de elevación de ojo la saco de la tabla de corrección de elevación de ojo. ¿Sí? Todo eso existe tabulado, está en el almanaque náutico, lo tienen en todos lados como para poder resolverlo. Inclusive está en el manual. Y se toma de esta forma, ¿sí? Lo que tengo que hacer es estimar cuál es la elevación, a qué altura estoy, si yo me paro arriba de la cubierta del barco, qué altura tengo contra la superficie del mar, ¿sí? Estimo que, por ejemplo, en este caso son 2 metros. Yo que soy más bien petizo, una de esas es 1,5 metros, ¿sí? Pero en este caso, supongamos que es 2 metros, ¿está? Entonces, entro en la tabla de correcciones para elevación de ojos por, primero, buscando la altura observada en esta columna, ¿sí? Interpolando en el valor medio, puedo interpolar entre estos dos, y después para la columna, digamos, de la elevación de ojo en metros, 2 metros en esta, para 60 grados es 13,0, para 70 grados 13,2. Podría haber interpolado, pero que la verdad es que la diferencia acá se los amplío, ¿sí? Es de 2 décimas. La verdad es que siendo el valor 67,42 más cercano a 70, la verdad es que esa interpolación me va a dar 13,156, ¿sí? Con lo cual redondeo en 13,2. ¿Está? Esta CEO es la corrección por elevación de ojo, es decir, 13,2 minutos de arco. ¿Ok? Me quedo con ese dato. Y después tengo la corrección del semidiámetro del Sol, que también la saco de tablas, ¿sí? Esa depende del mes. Y voy a encontrar en la tabla que tengo dos cosas. Una, correcciones por alturas al borde superior y correcciones por alturas al borde inferior. Como yo le tomé la corrección al borde inferior, ¿sí? Para el mes de octubre tengo que sumarle 1/10 de minuto de arco. ¿Está? Con lo cual, la corrección al borde del Sol es de más 1/10 de minuto. Con esos 3 datos, digo que la altura observada va a ser igual a la altura instrumental más el error de índice, y después la altura verdadera, es decir, la que verdaderamente me va a servir, va a ser igual a la altura observada más ambas correcciones. Con lo cual me va a quedar este dato, 67,56,2. Es decir, que este ángulo, ¿sí? El de elevación del Sol con respecto al horizonte, es de 67 grados con 56,2 minutos. ¿Está? Esto es lo que llamamos altura verdadera del Sol. Bien, esto es el resumen de esto mismo, ¿sí? Y esa altura verdadera la registré a esta hora, ¿sí? Y después sé que esta es la fórmula fundamental, es decir, que la declinación, es decir, la latitud va a ser igual a la declinación más la distancia cenital. Tengo la altura verdadera, ¿sí? Tengo esta, ¿sí?
La distancia cenital, ¿cómo era? ¿Cuál era el valor de la distancia cenital? ¿Se acuerdan? 90. No, era 90 menos lo que arroja la tabla, que es No, la declinación. 90 menos Menos verdadera, la es declinación. menos la altura verdadera. Es decir, esta la distancia cenital, ¿sí? Ah, sí. Complemento a 90 de la altura verdadera. Si la altura verdadera es 67,56,2, la distancia cenital, me fui, acá, la distancia cenital es menos 22,38, porque estoy en el polo sur. En realidad, primero acá estaba el cálculo de la declinación y después de la distancia cenital. Bien, vamos a calcular la declinación, ¿sí? La declinación, igual que antes. Yo estoy a las 12:22 locales, ¿sí? Me tengo que ir al horario de Greenwich, que ya lo tengo, lo calculé antes. 15:22,51, con lo cual tengo que interpolar entre menos 13,44 y menos 13,44,9 para tomar el valor de declinación, ¿sí? Yo puedo acá hacer dos cosas. Para tomar este valor medio y hacer la interpolación, restarle uno al otro, ¿sí? O irme acá abajo, al pie de la tabla, y tomar este valor, ¿está? Que esto es la diferencia, el valor de diferencia que existe de una hora a la otra, de 49 a 49,808, de 49,08 a 50,06,08. Acá hay un poquito más, acá hay 0,9, ¿sí? Pero en realidad para todos, ¿está? El valor medio es menos 8, ¿ok? Con lo cual ni siquiera necesito hacer la resta acá, ya tengo ese valor calculado acá. Puedo trabajar con este, ¿está? En almanaques náuticos más complicados también tengo, en el almanaque náutico que yo les pasé a ustedes, tienen la diferencia inclusive en esto, no necesitan restar uno al otro. Bien, hecho eso, interpolo, y tengo que la declinación para las 12:22,51 es menos 13,44,3. 44,3 está acá en el medio, entre 44,0 y 49,1, ¿sí? Ya tengo dos datos, tengo este, que es la altura verdadera, ¿sí? Y tengo este, la declinación, ¿está? Me faltan algunos pocos, es decir, tengo la altura verdadera, 67,56,2, y tengo la declinación. La Y el distancia, cenit. me falta la distancia cenital, ¿sí? Porque yo sé, es decir, lo que hice fue del almanaque náutico sacar este, ¿está? Para sacar la declinación necesitaba este, ¿está? Es decir, no es que necesitaba la altura verdadera, sino que necesitaba la hora a la que sucedió esto para ir a buscar la declinación de esa hora, ¿sí? Es decir, que este ángulo Claro. no me define en sí lo que necesito, sino que me va a dar esto, la distancia cenital, y me va a dar la hora para obtener esta declinación, ¿ok? De este dato, digamos, de la altura verdadera, yo saco la distancia cenital, que es el complemento a 90, ¿sí? Y por otro lado, saco la hora con la que obtengo la declinación desde el almanaque náutico, que es esta de acá, ¿sí? Este menos 13,44,3, ¿ok? Importante el signo, ¿sí? Menos 13, ¿ok? Luego hago el cálculo de la distancia cenital, ¿sí? 90 menos la altura verdadera, 90 menos 67, termino en 22,38. Como estoy en el polo sur, a esa distancia cenital le doy el signo negativo, ¿sí? Si estuviera en el polo norte, le doy signo positivo. ¿Ok? Eso por definición. Ya terminamos, ¿eh? Finalmente, tengo ya tres datos. Tengo la altura verdadera, que ya no me sirve más para nada. Tengo la declinación, y acabo de calcular la distancia cenital, ¿sí? La declinación es negativa, menos 13,44,3, porque el almanaque náutico me la dio negativa, y la distancia cenital es negativa porque estoy en el polo sur y sé que la tengo que poner en negativo, ¿sí? En realidad, le voy a dar el signo del polo que tengo elevado, ¿sí? Como el polo que tengo elevado es el polo sur, acá le doy signo negativo. ¿Ok? Bien. Tengo la declinación, tengo la distancia cenital. Yo sé que la latitud es igual a la declinación más distancia cenital. Sumo ambos valores, cada uno con su signo, menos 13,44,3 más
menos 22,38 me da que mi latitud es menos 35,48,1. Como es negativa, estoy en el hemisferio sur. Listo el pollo, calculé mi latitud y que me la vengan a discutir. ¿Ok? Si me voy a la estima, ¿sí? Esta fue la posición en azul, la posición de la estima, y esta en verde, la posición que tomé con la altura del Sol. ¿Ok? Relativamente cerca. Quiere decir que navegué un poquito más lento de lo que había estimado que estaba navegando, ¿sí? Y me derivé, el rumbo no fue el mismo, me caí un poquito hacia el sur. ¿Ok? Uy. ¿Está? De a partir de ahí, con este dato, puedo sacar cuál fue mi velocidad, ¿sí? Y que en vez de recorrí 35 millas a una velocidad de 5,8 nudos. ¿Está? Este mismo trabajo, este sextante es como el tuyo, Alfredo. Este mismo trabajo de posicionamiento puede hacerse con el Sol, con la Luna, con las estrellas, con Júpiter, Saturno, Venus, ¿sí? Los 3 principales planetas que se ven desde la Tierra. ¿Está? Es básicamente el mismo. La diferencia es que voy a tomar la altura de día, de noche, la puedo hacer en cualquier momento del día. ¿Está? Y nada más. ¿Dudas? Sí, primero tengo que encontrar las estrellas. Sí, aprender a ubicarlas. Eso no es tan complicado. Exacto. Sí, porque las únicas que veo ahora son las del pie, nomás. No es tan Las complicado. que me hacen del pie. Si tienen un instante, para ubicar las estrellas se utiliza algo que se llama Starfinder. Hoy ya hay aplicaciones que permiten ubicarlos, ¿sí? Pum, 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 imágenes. Esta está buena. Open. Esto es un Starfinder, es una placa transparente, ¿sí? Donde en algún lado, acá está, dice, la corro un poquito porque se me fue, dice para qué latitud es, esta parece ser, si dice ahí 35 norte, ¿no? O algo así, ¿sí? Podría ser 35 o 25 norte. Es decir, para cada 5 grados de latitud tengo una hoja como esta, ¿sí? Lo que me está mostrando es, para esa latitud, yo estoy parado acá en el medio, ¿qué estrellas tengo a la vista? ¿Sí? No se ve mucho. Las más grandes, los redondelitos más grandes, son estrellas de primera magnitud, las otras de menos longitud. Y acá me está diciendo, acá no se ve bien, pero tengo valores angulares. A ver si hay alguna otra imagen que se ve un poquito mejor. No. Tampoco son todas tan malas como esta. Entonces, yo sé que estoy en esta latitud, que tengo el norte en el 0, ¿sí? Acá arriba, ¿está? Entonces yo sé, estoy al mediodía almorzando y digo, che, hoy en el crepúsculo, ¿qué estrellas vamos a tener? Y cerca del horizonte voy a tener, esto es el horizonte, ¿sí? Este borde de acá afuera sería el horizonte, y esto sería el cenit, ¿ok? Entonces, mira, acá en azimut tanto, es decir, desde el norte, tantos grados, desde el norte, tantos grados de azimut, y a tal altura vas a encontrar esta estrella. Acá debería estar el nombre de la estrella, ¿sí? Y después, a ver, tomemos, lo ideal sería tomar 3 que estén cruzadas en 120 grados cada una. Podría tomar esta que está acá, y voy a buscar alguna de este lado, no tengo ninguna, tomaría esta, por ejemplo, ¿sí? O esta que es de mayor magnitud, ¿está? ¿Sí? Como yo sé que el Sol se pone por el oeste, voy a tomarle primero a estas, o a esta, o a esta, ¿sí? Acá tengo otra más, justo en el horizonte, ¿sí? Primero a esta es ideal, la tengo justo, casi sobre el horizonte, ¿está? Lástima no saber qué estrella es. Y a medida que el Sol se va poniendo, después le tomo a estas últimas, que son del lado que se pone el Sol. Yo con el sextante, o otro con el sextante y yo con el reloj, y entre los dos tomamos altura, top, altura, top, altura, top. Es decir, vamos girando, ¿sí?
primero a esta, con el sextante, top, me voy, busco esta de acá, es tal, top, anotá tal altura y la hora, y después me voy a esta, tal altura, top, y después me voy a esta, tal altura, top. ¿Ok? Y con eso, después, digamos, eso lo planifiqué al mediodía, me anoté tal estrella en tantos grados. Entonces me paro en la cubierta, espero el horario en el que va a ocurrir el crepúsculo, ¿sí? El crepúsculo del atardecer, y cuando se está dando, pongo el sextante más o menos a esa altura y empiezo a buscar a tal ángulo. Esto debería ser más o menos 0 y estará en los 80 por ahí, ¿sí? En un ángulo, en una marcación verdadera, ¿sí? De 80 grados hacia el este, empiezo a buscar esta estrella. ¿Está? Cuando apareció en el horizonte, ahí tuc, tomé la altura con el sextante y clavé el cronómetro y anoté esos datos. Y a partir de ahí sigo buscando las demás. ¿Ok? Y después con tiempo me voy adentro y busco, hago los cálculos que tengo que hacer. ¿Ok?